Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Desde Israel, Casa Integral, su casa, aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, desarrollando una jornada apasionante. En medio de las diversidades y en medio de las dificultades, mejor, de la vida, en medio de diversas pruebas y cuando llegamos a momentos extraordinariamente críticos, como los vivió el pueblo de Israel frente al mar de juncos, perseguidos por el ejército más poderoso en su tiempo, en su momento, el ejército dirigido por el faraón, sin la posibilidad de salir a diestra o a siniestra. En medio de esa persecución clamamos a Adonai. Y clamamos a Adonai y Él nos contesta: ¿por qué clamas a mí? Si yo he preparado todo lo posible para que seas tú tomando dirección, para que seas tú entendiendo el propósito de tu vida, para que seas tú entendiendo que en el poder de la oración, la tefilá, en el proceso de la vida de techuvá, arrepentimiento, en el proceso del tikún, el cambio, en el proceso de la fe y la emuná, el bitajón, en el proceso de salir de la oscuridad y venir al tiempo de la luz, hay una respuesta. Hay una respuesta en medio de cualquier circunstancia. Adonai abre camino donde no lo hay. Y para retomar brevemente el tema en la historia que estamos desarrollando esta jornada, en el libro de Isaías, por favor, en el capítulo 43, verso 15, dimos comienzo ayer con este texto: Yo Adonai, santo, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así ha dicho, así dice Adonai: el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente, pero no para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Y mencionábamos ayer que espero algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ir aquí en YouTube y coloque en el buscador Sendas Dios hará. Ese cántico maravilloso. Estábamos compartiendo de un levita o un ministerio de adoración, el señor Don Modem, los que lo conocen, Don Moen. En el contexto, en el nivel 2, dio origen a esa preciosa letra maravillosa: sendas Adonai hará donde piensas que no hay. Así es que si en este momento alguno de ustedes, amados hermanos, está atravesando por una crisis en la que tú no ves oportunidad, pareciera ser que todo se agotó, se acabó, toqué fondo, decimos algunas veces, es que ya toqué fondo en un proyecto, en una empresa, en un negocio, aún en nuestra propia vida familiar, hogar, padres, hijos, matrimonio.
y llegamos al tiempo del caos, donde parece que, repito, no hay oportunidad, Adonai nos dice: abriré camino donde tú piensas que no hay. Y lo digo con tanto énfasis porque, repito, como lo compartimos el día anterior y lo he compartido en tantas ocasiones, estuve justamente ahí, en ese lugar. Y fue precisamente la letra de este cántico la que vino a mi corazón, habló a mi corazón y me permitió entender que Adonai estaba conmigo. ¿Por qué? Porque dice ese texto o ese cántico: Él hace de maneras que definitivamente no podemos entender. En medio de la adversidad más absolutamente imposible de la vida, Adonai hace cosas que humanamente, lógicamente, intelectualmente no podemos entender. Es decir, que Él empieza a guiarnos por el camino y Él nos da una palabra y nos dice: estaré contigo, no te desampararé. Ningún arma forjada por el enemigo te podrá tocar, porque en medio de nuestra soledad, en medio de nuestra impaciencia, en medio de nuestras fuerzas totalmente desfallecidas, Adonai hace camino y me guía. Y por supuesto, como lo dice la letra en los Salmos, dice: y entonces hará brotar agua de la roca. En medio del desierto más adverso que podamos encontrarnos, Él, dígalo conmigo por favor, escríbalo aquí en el chat. Gracias por participar aquí en el chat. Escríbalo, por favor, escríbalo. Él hará algo nuevo hoy. Y hablando de esos momentos de vacío, de incertidumbre de la vida, en el extremo, quiero llegar a lo extremo, no quiero llegar, estoy pasando por una situación, bueno, yo la puedo manejar, pero sin embargo, pues voy a mirar a ver qué Dios puede hacer. No, estoy hablando de un momento, repito, en la vida en el que estamos en un callejón sin salida, en un callejón donde solamente, lo que podríamos decirlo en una palabra muy típica, solo un milagro que Adonai haga podría cambiar mi vida. Pasé, repito, junto con mi esposa, nuestro primer hijo en aquel tiempo, pasamos por ese primer momento crítico, tan profundamente adverso. Y bueno, ya que estoy compartiendo estas cosas, permítanme compartir otros detalles de ese testimonio. Una noche, no soy hombre de los sueños, yo escucho que muchas gentes dicen: es que anoche soñé esto, y soñé, y soñé, y soñé, y le damos una interpretación al sueño, y eso es porque algo grande va a ocurrir, o algo terrorífico va a pasar, o porque esto, porque lo otro, y a veces nos convertimos en tantos intérpretes de sueños que en muchas ocasiones nos entra pánico, o en muchas ocasiones podemos entender o malentender mejor muchos sueños que hemos tenido. No soy de ese tipo de personas que soñé. Yo cada mañana al levantarme procuro como recordar qué soñé, y sé que he tenido sueños hermosos, sueños con Torá, sueños con palabras, sueños con números, con letras en el alefato hebreo, y al día siguiente al despertar muchas veces no recuerdo específicamente un sueño, pero en aquel momento, cuando pasamos por esa incertidumbre tan extremadamente crítica, hubo un sueño. Y ese sueño era caminar por el filo de una montaña, en algún lugar. De pronto vi a un grupo de personas reunidas, todas sentadas en el suelo, y al frente de ellos un hombre enseñaba. Era una imagen muy distante, era algo extremo la distancia, pero pese a que estaban tan distantes, parecía ser que los tenía prácticamente frente a mí. Pese a que estaban tan distantes, sin embargo, podía escuchar con perfecto audio el sonido de la voz de aquel hombre que enseñaba. Y en medio de las palabras que este hombre decía a un grupo de personas, repentinamente ese hombre voltea a mirar hacia donde yo estoy puntualmente, en dirección hacia donde yo estoy, y con nombre propio me dice: ¿qué haces aquí, Roberto? Y yo interiormente me preguntaba, pero ¿cómo es posible que a esa distancia, a lo lejos en ese lugar,
esta persona me pueda ver y hablarme con tal claridad que puedo escuchar su voz audiblemente diciéndome, ¿qué haces aquí, Roberto? Sin conocer mucho de la palabra en aquel tiempo y en medio de, repito, de esa circunstancia tan adversa, yo entendí, o por lo menos creo que entendí, que estaba directamente hablando con mi amado Yeshua. Nunca pude verlo a más de esa distancia, pero entendía su brillo, su chequiná, su presencia. Y sin conocer mucho de palabra, ni tener mucho conocimiento, prácticamente ninguno, repito, de la Biblia, aparte de una oración típica típica nivel 1, de pronto yo le dije, mi Adón, mi Señor, tú sabes, estoy pasando por un momento extremadamente difícil. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Esta es una petición que sale de lo profundo del corazón. Pregunto, ¿cuántos de ustedes hemos estado ahí? ¿Cuántas veces, no una, dos, muchas veces, he tenido que estar en esa situación de imposibilidad humana, de imposibilidad donde, repito, literalmente como persona me es imposible hacer algo? Y es el momento en el que le decimos a Adonai, con nuestro corazón contrito y humillado, Padre, necesito por favor que me saques de esta situación. De pronto esa voz me repite nuevamente, pero Roberto, lo que yo sé es que todas tus cosas están bien. Entonces me dice esa voz, a esa distancia, me dice, tengo un malaj, un ángel que es el que te cuida. Y ese ángel me dice que todas tus cosas están bien. Y yo me preguntaba, pero ¿y ese ángel sí estará atento a mi situación? ¿Verdaderamente ese ángel sí está rindiendo un informe adecuado? Qué cosas que uno sueña, ¿verdad? La cosa es que en el caminar de pronto aparece un niño por el lado por donde yo estoy caminando, un niño que cruza por el lado mío y se dirige justo en dirección a donde estaba aquel grupo de personas. Y al llegar allí, esa voz de nuestro amado Yeshua, para decirlo en una expresión mejor, le pregunta, ¿qué pasa con Roberto? Me dice que hay una situación muy difícil y el ángel le dice, no, mi señor, todo está bien. Y yo decía, pero todo está bien. En medio del problema, todo está bien. Y repentinamente desperté. Así. Nunca, jamás, desde muy joven que ocurrió esto, recuerdo con plenitud ese sueño y lo puedo percibir en mi corazón, lo espectacular que fue tener esa experiencia tan maravillosa. Sin embargo, al despertar me preguntaba qué quería mostrarme Dios en ese tiempo, repito, sin conocer de la palabra, pero yo sabía que era un mensaje que venía de parte del Eterno. No sabía por qué él me decía, todas tus cosas están bien, hay un ángel que se encarga de cuidarte día y noche, al tu entrar, a tu salir, hay una persona espiritualmente hablando, el ángel, el malá que te guarda, que te protege. Así es que ese día no entendí qué había pasado. Pero en medio de la situación tan difícil, y es que me quedo corto en palabras para explicar el momento tan difícil que estábamos viviendo allí. Repentinamente, de repente, por eso me gustan los de repente de Adonai, de repente, como a eso de las 10 de la mañana, timbra el teléfono. Digo, en ese tiempo no teníamos los teléfonos de hoy, timbra el teléfono de casa y mi amada esposa, la pastora Pili, contesta, y al contestar esa llamada, en esa llamada que se ocurre en ese momento, de una manera total y absolutamente que no podemos entender. Recuerden, sendas Dios hará, y de la manera que nosotros no podemos entender, Él hará. Esa llamada abrió las puertas absolutamente para que a partir de esa llamada nuestra economía, nuestro asunto laboral, la crisis económica que habíamos o estábamos pasando en ese momento, se solucionara en un abrir y cerrar de ojos, mejor
en una llamada telefónica entró una llamada que me abrió las puertas completamente a un vínculo laboral, no solamente laboral, sino a un vínculo que no tengo la menor idea cómo ocurrió, de qué manera ocurrió, por qué ocurrió, digo literalmente en el punto del entendimiento humano. Pero ese día entendí cuando el Padre en aquel sueño me dijo, tus cosas, todo está bien, y el ángel que te guarda, el ángel que te cuida, el ángel que está contigo, me ha dicho que tus cosas están bien. Es decir, que aquí se cumplió ese propósito. Por lo tanto, dígalo conmigo, veamos el verso 18 con detenimiento. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Cuántas veces vivimos del fracaso, del fracaso, del fracaso? Cuando nosotros pensamos en las cosas pasadas, cuando el mundo nos ofreció oportunidades, cuando hicimos el negocio que nos dejó crisis, crítica, calumnia, murmuración, fracaso, a lo mejor probablemente incluso problemas de carácter legal, cuando pasamos por todas esas circunstancias, cuando nos acordamos del tiempo pasado, de la religión, de la tradición, del paganismo, de la idolatría, de todas aquellas cosas pasadas, los que vivimos ese proceso en nuestra historia, la palabra dice, no traigas a colación esas cosas que ya pasaron. La única cosa que dice la palabra es, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. No conocíamos la verdad, vivimos, repito, para quienes pasamos por ese proceso de la herencia de una religión tradicional que no nos daba la oportunidad de vida, que no nos daba la oportunidad de la fe, que no nos daba la oportunidad de la esperanza. Pero nos dice este verso 18 que nos olvidemos de todo aquello del pasado, idolatría, paganismo, religión, cultura tradicional, que para nada tiene provecho en nosotros. Y es muy interesante porque esta palabra Adonai la entrega a la casa de Israel, diciéndole precisamente que por su desobediencia, por su paganismo, por su idolatría, por su helenismo, por su apartarse del plan y el propósito de Hashem, en su desobediencia, pasaron a un tiempo de cautiverio en la tierra de Babilonia. Y recordemos que allí en Babilonia, bajo la dirección, si puedo decir, bajo el reinado de Nabucodonosor, Israel, la ciudad, la nación, la casa de Israel, experimenta un tiempo muy difícil. Si lo puedo colocar en una letra, entre comillas y entre paréntesis, un tiempo de verdadero horror. Un tiempo de verdadero horror. Sus hombres, sus mujeres eran sacrificados, eran muertos a espada, sus mujeres violentadas, sus hijos igualmente asesinados ante los ojos de sus propios padres. Es decir, este tiempo de muerte, de amargura, de dolor, de exilio. Pero no obstante, Adonai nunca los deja solos. Por favor, dígalo conmigo, aún en medio de los momentos más críticos y adversos que puedan ocurrir, Adonai nunca nos deja solos. Yo estaré contigo, no te dejaré, te desampararé. Pero necesitamos tener el carácter de reconocer que no es en mis propias fuerzas ni en mi propia voluntad. Reconocer que es a través de Adonai, porque, como lo repito con mucha frecuencia, apartados de Adonai, nada podemos hacer. Y a pesar, repito, de la rebelión, de la desobediencia, de la iniquidad del pueblo de Israel, Adonai sana a Israel, Adonai castiga al adversario y Adonai busca y procura la restauración de su pueblo. Este texto maravilloso de Isaías 43
por favor escríbalo en sus notas, nos da una promesa. Y esa promesa tiene que ver que cuando caminamos por esa rebeldía, entendiendo que hay una opción fundamental llamada Teshuvá, arrepentimiento, entonces Adonai intervendrá directamente a nuestro favor y nuevamente nos dará la oportunidad de tener una petición especial para Él. ¿Qué nos pide Adonai? Que no nos olvidemos más de lo que alguna vez alguien nos causó, de lo que alguna vez alguien nos juzgó, de lo que alguna vez alguien nos difamó, de lo que alguna vez alguien nos engañó, de lo que alguna vez alguien nos permitió pasar por una circunstancia de pérdida, de fraude, en el que fuimos víctimas de engaño, entre muchas otras circunstancias y muchas otras circunstancias, repito, con violencia intrafamiliar, con pleitos y conflictos entre padres e hijos, entre hermanos, entre familias, que a lo mejor después de años y años y años de no verse, saludarse, ni siquiera considerarse familia, aún todavía esas heridas persisten. Por lo tanto, en este contexto, Adonai derrota, elimina, retira completamente ese obstáculo llamado Egipto, llamado Faraón, llamado Nabucodonosor, llamado tragedia, llamada caos, cualquiera que sea. Adonai, dígalo conmigo, Adonai hará algo nuevo hoy. Adonai hará algo nuevo hoy. Esta es la promesa. Por encima de cualquiera que sea tu adversidad, si somos Adonai, casa de Israel, si somos identidad con Adonai en uno, en Ejad, entonces como su pueblo, Adonai siempre tendrá misericordia de nosotros. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ese pasado no puede ser el tormento más en nuestra vida. Crecimos con una, repito, educación en la que nos enseñaron cosas como que los hombres no pueden llorar. Y pareciera ser que si un hombre lloraba, en mis tiempos por lo menos, entonces eso era una condición de debilidad, de fracasado, de inutilidad y cosas por el estilo. Pero hoy, cuando estamos en el sentir de la palabra, cuando vemos las cosas grandes y maravillosas que Adonai hace, por favor, ¿cuántos de nosotros somos como ese profeta Jeremías, el profeta llorón? Miren, no para dar un ejemplo así que se ocurre en este momento en mi corazón. Anoche, tarde en la noche, cuando ya nos disponíamos a descansar, vi una noticia, me tomé el tiempo de mirar un documental que me causó lágrimas. Tomé un tiempo para ver una producción que se hizo por los rebeldes terroristas del grupo armado allá en el área de Gaza. ¿Cómo se toman el tiempo, hermanos, de filmar a los rehenes, a estos 3 últimos varones rehenes que salieron recientemente para el tiempo de este programa? Los filman en su condición en su condición de rehenes, ¿cómo puedo explicar esa expresión de rehenes? Pero más que rehenes, en una condición de inhumanidad, en una condición trágica. Hombres que si vimos, y creo que todos ustedes, muchos de ustedes seguramente vieron las fotografías de esos hombres hace unos meses atrás, y hoy, cuando los filman, ver el desgaste físico, traumático, los estados de salud críticos de estos 3 hombres. Pero no solamente cómo filman, incluso cuando les entregan unos uniformes con sus gafetes, con sus identidades, los visten y los empiezan a caminar por una cantidad de túneles, trayéndolos para posteriormente hacer un show publicitario y presentarlos frente a un grupo de miles de hombres armados. Y yo me pregunté en ese momento, Padre Eterno, con
todo lo que Israel y su ejército han hecho, los millares de túneles que se han destruido, con la destrucción que se ha causado en toda esa región y con todas las bajas que se han ocurrido, aún todavía hoy, cuando se ve la escena que estamos viendo, es impresionante cómo hay miles y miles y miles de soldados, absolutamente todos armados. No solamente hombres, pero particularmente niños de 7, 8, 10, 12 años, armados con un armamento impresionante. Y cuando vi toda esta escena, cómo los retiran, cómo los llevan, cómo los presentan, cómo los hacen pronunciar palabras, incluso de gratitud: gracias por habernos atendido, gracias por habernos tenido aquí en calidad de reos, de presos, gracias por darnos un bocado de alimento. Por favor, qué inhumanidad está frente a nuestros ojos. La guerra, esa situación de la vida, la dignidad del ser humano, absolutamente no vale nada para estas personas. Finalmente, terminan entregándolos a las comitivas de la Cruz Roja, los entregan, los llevan, los trasladan, y viene el momento en el que en los helicópteros de las fuerzas del ejército de Israel llevan a estos hombres de regreso a casa, acompañados de sus familias más cercanas, probablemente padres o esposos, esposas en este caso, y van en ese helicóptero abrazados, disfrutando de la libertad, disfrutando del milagro de la vida, de donde Adonai hizo sendas donde no había, y luego regresar ya a tierra, estar en los centros hospitalarios y mirar a Israel, a toda la gente de Israel, el respeto, la honra, el cuidado, la dignidad, cómo los tratan, cómo los reciben, cómo los atienden. Hermanos, no pude dejar de pensar en ese momento esa condición tan lamentable, tan crítica, tan extremadamente crítica, sin saber si algún día podrían tener reencuentro con su familia, sin saber si algún día podrían salir de esa condición de reos en medio de esos túneles y de esa situación de hambruna, etcétera, etcétera. Hermanos, no pude contener mis lágrimas. No pude contener mis lágrimas frente a una situación tan difícil y tan adversa. Y decirle a Hashem: Padre eterno, gracias, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano. Gracias porque aún en medio de la situación que estos hombres han vivido, has estado ahí, los has rescatado de lo más profundo del abismo, los has traído con mano fuerte y brazo extendido. Padre eterno, gracias, porque hoy nos damos cuenta que tú nunca nos dejas, que nunca nos abandonas. Por lo tanto, mis amados, para considerar esta tarea que estamos desarrollando hoy, necesitamos entender que todas estas experiencias que el Eterno nos permite vivir, que cada experiencia de la vida es una escuela, es una universidad, que podemos valorar y entender que si nos hemos equivocado en muchas circunstancias de la vida, no podemos repetir ni cometer los mismos errores. No importa la condición de fracaso, no importa la condición de pobreza, no importa la condición de tomar decisiones equivocadas, no importa la situación de circunstancias eventualmente inesperadas que han ocurrido, no importa si hemos estado frente a situaciones críticas como familia, en la salud, repito, en la economía, en las relaciones afectivas, entre familia o entre amigos, y de pronto encontrar que en el camino hemos sido, repito, no sé si usar esta palabra, pero traicionados, que ha habido deslealtad, que ha habido engaño. ¿Cuántas circunstancias hemos podido pasar cada uno de nosotros? Y sin embargo, Adonai tiene una promesa para nosotros. Veamos el verso 19, por favor, allí en la lectura del capítulo 43 de Isaías. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por favor, escríbalo en sus notas. Escríbalo, por favor, escríbalo en su corazón. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis?
Aquí nos abre caminos en el desierto y nos dice la palabra que hay ríos en medio de la soledad. Cuán importante cuando este texto lo podemos leer, podemos considerar que voy a hacer algo enteramente nuevo. Te daré una oportunidad de un nuevo comienzo. Gracias, Hashem. Gracias, Hashem. Ahora veamos la parte favorable de la historia que he podido compartir de mi vida. En medio de la crisis más adversa, vino una palabra a través de un sueño. Adonai me presenta una escena en la que me habla con una voz audible y me dice, todo está bien. Cuando literalmente yo sé que las situaciones son las más adversas de mi vida. Pero Adonai nos dice, todo está bajo control. Yo tengo el control, dice Adonai. Tú no tienes el control. Nos cuesta entender esta frase. Dígalo conmigo, yo no tengo el control. Adonai tiene el control. Sufrimos mucho con el control, ¿verdad? Queremos tener el control en todo. Adonai tiene el control y cuando yo le entrego la autoridad a Adonai, porque Él tiene la autoridad sobre mi vida, Él me ha dado la vida, Él es el dador de la vida, Él tiene el control de mi vida, yo solamente me dispongo en la voluntad buena, perfecta y agradable de Adonai para vivir una vida conforme a su propósito. Por lo tanto, mis amados, en medio de cualquier circunstancia y logramos superar esas situaciones, veamos entonces la parte favorable. De no haber ocurrido, atención, de no haberse ocurrido ese golpe tan difícil en nuestra vida como pareja, como matrimonio, empezando nuestra vida matrimonial, de no haberse ocurrido esa situación tan adversa, sencilla y llanamente no podría estar hoy aquí frente a ustedes. Es decir, que esto que estoy compartiendo no brota de la lectura de un libro o de un escritor, brota de lo profundo de mi corazón, porque Adonai me permitió específicamente vivir el proceso, de pensar que dependía de lo material del mundo, de lo material de mi trabajo, de lo material de mi capacidad, de lo material desde el punto de vista intelectual, de lo material desde el yo soy, la capacidad que yo tengo para hacer estas actividades. Después de esa llamada telefónica que mencioné, se abren las puertas de una manera totalmente sobrenatural y no solamente a cambio de tener ahora un ingreso como lo que tenía, que era un ingreso significativo. No solamente ahora fue un ingreso significativo, sino era 3 o 4 veces el ingreso mayor de aquel que supuestamente había perdido en el camino. Adonai multiplicó y multiplicó. Y pasaron los siguientes 3 o 4 meses en una sobreabundancia extraordinaria. Y como dijo Moshe a su pueblo, no me den más porque hay suficiente. Yo tenía que decirle en algún momento al Padre, Padre, es más que suficiente la manera como hemos sido bendecidos, liberar las deudas, los compromisos, tener la solvencia, recuperar nuestro estado de ánimo, recuperar la vida, sortear toda esta crisis. Adonai la resolvió de maneras que sencillamente no podíamos entender. Y aquí Adonai hizo algo completamente nuevo. Por favor, dígalo, he aquí Adonai hace cosas completamente nuevas. Terminado un ciclo de una contratación que había adquirido muy importante en el país, terminamos ese ciclo por todas las ciudades de nuestro país, un recorrido laboral maravilloso, con una economía muy tranquila para nosotros. Terminado ese ciclo, pues teníamos tranquilidad, estábamos a la expectativa, pero se nos había abierto una oportunidad inmensa de hacer muchas cosas en nuestra área laboral. Terminado ese ciclo, el director nacional de esa empresa extraordinariamente importante en el país me llama a su oficina. Pensé que me llamaba para darme la gratitud de haber cumplido nuestro compromiso laboral, nuestro contrato, cosa que pues obviamente así ocurrió, pero no solamente me llama para darme gratitud por el trabajo, sino para decirme, queremos ofrecerte una vinculación directa con nosotros y te hacemos este ofrecimiento para que seas y ocupes tal posición. ¡Wow! Amén, amén, hermanos. No podía siquiera pensar que eso hubiese podido ocurrir en mi propia fuerza, en mi propio entendimiento.
Pero resulta que ahora, para estos tiempos, Adonai nos había escogido. Para estos tiempos, Adonai ya nos había llamado. Y para estos tiempos ya no era el trabajo material, el trabajo secular. Ahora venía la importancia de comprometernos en el ministerio, dígalo conmigo, porque es un privilegio servir a Adonai. Así es que cuando esto ocurrió, recuerdo tanto, un día lunes, yo estuve día domingo en aquellos tiempos en la congregación, como siempre lo hacíamos, y nuestro querido pastor, amado pastor, nos llama a la pastora Pili y a mí aquel domingo en la mañana y nos dice: hijos amados, quiero decirles que ustedes han sido seleccionados por el cuerpo pastoral para que salgan hacia los Estados Unidos de América y continúen con su ministerio allí en una obra que se les entregará. Nunca, literalmente, habíamos pensado, mi esposa y yo, que esa situación se presentara. Habíamos venido en algunas ocasiones a América en el típico plan de trabajo, conferencias, congresos, tiempos de vacaciones, pero pensar en vivir, pensar en radicarnos, en establecernos, ni en este ni en ninguna otra parte del mundo lo habíamos considerado nunca, jamás. Pero Adonai tenía planes. Adonai ya tenía un propósito y este ofrecimiento ministerial ocurre, repito, en el día domingo, en ese tiempo en el nivel 2. Mi reunión con esta persona, este ejecutivo, ocurre al día siguiente, el día lunes. Y cuando este hombre me hace ese ofrecimiento, un ofrecimiento de una posición laboral extraordinariamente importante, con un ingreso económico extraordinariamente importante, difícil de rehusar, bajo cualquier circunstancia era imposible que alguien dijera las palabras que yo mencioné: lo siento, no puedo aceptar. Este hombre se queda sorprendido, me mira un poco desconcertado y me dice: pero señor Alfaro, ¿usted está entendiendo lo que le estoy ofreciendo? Mire, entre otras cosas, esta oportunidad no se le ofrece absolutamente a nadie. Estamos haciendo una excepción con usted. Hemos tenido un trabajo extraordinario, nos ha mostrado su conocimiento, su experiencia profesional y nos parece que sería importante que se vincule para con nuestra empresa. Será de gran éxito su labor acá. Y le digo: lo siento, yo agradezco profundamente la oportunidad que me estás dando, pero por favor entendamos esto. Perdónenme que les cuente estas confianzas, pero quiero entender el mensaje espiritual. Escúchenme. Se abre una oportunidad que tal vez de ninguna otra manera la hubiese podido encontrar. Se abre una oportunidad extraordinariamente importante. Una oportunidad que, repito, difícilmente alguien en cualquier parte del mundo donde le hubiesen ofrecido esta oportunidad se atrevería a rehusarla. Pero ya tenía una voz con mi pastor. Ya tenía un compromiso con mi pastor. Saldremos al ministerio. Aunque yo le dije: pero déjame, por favor, déjame pensarlo. Nunca lo he considerado, pero déjame pensarlo. Esa será otra historia. Pero ya tenía una voz con mi pastor. ¿Me están entendiendo? Una voz con mi pastor. Si escuchas mi voz y haces conforme a lo que yo te prescribo hoy, entonces estas bendiciones vendrán para ti. Si escuchas mi voz. Ya había escuchado la voz de mi pastor. Al día siguiente estoy escuchando una segunda voz. ¿Qué segunda voz sería esta? Por favor, colóquenme en el chat si está conectado con el tema. Aquí escriba por favor en el chat: ¿cuál creen ustedes que fue esa segunda voz? Esa segunda voz que me ofrece una gran oportunidad, cual nunca siquiera pensé llegar a tener. Una segunda oportunidad que tendría un futuro extraordinariamente cómodo, muy seguramente para el resto de mis días, como familia y demás. Sin embargo, este hombre me pregunta: señor Alfaro, creo que usted no ha entendido el ofrecimiento que le estoy haciendo. Mira,
no se hace esto usualmente aquí, estamos haciendo una excepción con usted y se la estoy haciendo con corazón porque la verdad ha ganado el aprecio en todo el recorrido que ha hecho por el país. Las personas han dado un testimonio excelente y lo aprecian y queremos que ese tipo de gente la necesitamos en este lugar. Entonces le expliqué y le dije, mira, mi querido doctor, con mucha gratitud por tu ofrecimiento, no me cabe la menor duda que es una valiosa oportunidad, muy valiosa, cual nunca siquiera pensé que llegaría a ocurrir. Pero quiero compartirte que justamente ayer hice un compromiso con mi pastor, yo me congrego en una iglesia, en aquel tiempo la iglesia cristiana, me congrego y mi querido pastor me ha hecho un ofrecimiento para viajar a los Estados Unidos y establecernos en el ministerio pastoral allí. A lo cual él inmediatamente, esa segunda voz, inmediatamente me habla y me dice, bueno, es más, te doy una siguiente opción. Vas a trabajar en Estados Unidos. ¿Cuánto es tu salario en Estados Unidos? Le digo, no, discúlpeme. Es que esto no es un asunto de salario, esto es un asunto de ministerio, servir. Vamos a ejercer un ministerio pastoral, estaremos allí, pues seguramente recibiremos alguna ofrenda, nunca se me habló de un salario, nunca se me habló de un valor de renta, de vehículo. No, este no es un asunto de carácter empresarial, ejecutivo, donde tú te trasladas, te colocamos disponibilidad de vivienda, vehículo, transportes aéreos, viáticos, lo que necesites. No es así. Es el ministerio, es servir en el propósito de Adonai. Él me dice, bueno, lo admiro, señor Alfaro. La verdad, perdóneme, no puedo entender lo que usted me dice, porque yo no puedo entender cómo una persona va a viajar hacia los Estados Unidos a hacer su trabajo, como usted lo menciona, en un ministerio, si usted no tiene salario, no tiene vivienda, no tiene transporte. Aparte, usted habla inglés. Le dije, I don't know English. No hablo inglés. I don't know speak English. Me dijo, bueno, con mayor razón, entonces no entiende usted qué va a hacer a Estados Unidos. Esa segunda voz empieza a moverme literalmente, como diríamos, a moverme el piso. Pero es más, para que vea cuánto deseo ayudarle, le propongo algo. Viaje a Estados Unidos, haga su trabajo en el ministerio. Si pasan 2 meses o hasta 3 meses y usted ve que su ministerio, su trabajo, no es lo que realmente espera, lo espero, le doy la oportunidad, le voy a dar 3 meses, todavía 3 meses le voy a sostener la propuesta laboral que hoy le estoy presentando. Tómese su tiempo y decíalo. Es más, le propongo algo más. Atención a esa segunda voz. Le propongo algo más. Si usted decide quedarse en Estados Unidos, pues sencillo. Nuestra sede, la sede principal de nuestra oficina, la matriz de nuestra empresa, usted sabe, es en Estados Unidos, en Texas. Usted va a estar en Atlanta. Tome la decisión. Si decide no aceptar o no continuar con el ministerio, viaje hacia Texas, yo le ubico su vehículo, su casa, absolutamente la escuela para sus hijos, su trabajo está asignado, le coloco oficina allá, usted trabaja desde allá y usted viene las veces que sean necesarias a Colombia y atiende el asunto aquí en Colombia. Pregunto, ¿esa segunda voz es maravillosa? Esa segunda voz es extraordinariamente maravillosa, es un ofrecimiento que difícilmente alguien podría rehusar. Pero atención, ¿qué nombre le podríamos dar a esa segunda voz? Gracias por esa magnífica oportunidad. Pero es la voz del tentador, es la voz del enemigo, es la voz de aquel que te quiere distraer, es la voz de aquel que te quiere apartar del propósito de Adonai. Observen, el camino angosto aquí era el ministerio. Vamos a ir a un ministerio donde no tenemos un ofrecimiento económico, pues a ver cómo van las cosas ahí, les van a ir ayudando con una ofrenda y ahí ustedes van entendiendo y se van solucionando.
pero aquí esa segunda voz me ofrece un camino muy ancho, tiene salario en dólares, le entregamos su vehículo, le pagamos su renta de casa, usted escoja dónde quiere vivir, nosotros le costeamos absolutamente todo, la escuela de sus hijos, usted puede estar viniendo a Colombia las veces que sean necesarias para que pueda atender el mercado aquí en Colombia, usted se queda allá, vive allá y trabaja acá, ¿cómo le parece? Esa segunda voz, esa voz del tentador, lastimosamente es la voz que muchas veces en medio de las dificultades terminamos escuchando. La voz del tentador. Esa voz del tentador que nos distrae, esa voz del tentador que nos retira, esa voz del tentador que nos desvía de la senda que Dios ha hecho. Por favor, dígalo conmigo. Adonai hace senda hoy, hace camino hoy. Y en medio de la adversidad, Adonai está con nosotros. Y aquí es donde nos damos cuenta que verdaderamente somos capaces de enfrentar al tentador en el nombre de Yeshua HaMashiach y entender que aunque aquí nos brillen y nos pinten pajaritos muy valiosos en el aire, como diría el dicho popular, en Adonai, dígalo conmigo, en Adonai tenemos una promesa, una promesa, una promesa. Y aquí esa promesa, dígalo conmigo, en hebreo es la palabra Hadash. Hadash es una palabra que significa nuevo. Hoy haré algo nuevo. Eso que estoy haciendo algo nuevo, ese Hadash, ese algo nuevo, quiere decir que nuestro pensamiento hoy no será el pensamiento del hombre, que mi pensamiento no serán las emociones del hombre, que nuestras decisiones no dependerán de lo que los castillos que nos ofrecen, que brillan y que el oro que nos ofrecen, sino dependerán de una promesa establecida por Adonai que nos va a llevar hacia la promesa establecida y hacia el propósito que Él nos ha entregado. Es decir, ese shalom que solo Adonai nos puede dar. Yo recuerdo, hermanos, que cuando salí de aquella oficina con esta persona, de hecho muy querido hombre, especial persona, nunca más le volví a ver en mi vida y espero que Adonai lo haya bendecido en medio de todo porque tenía un buen corazón, porque él valoraba lo económico, lo material, esa tentación del mundo. Y lo entiendo porque no conoce de la palabra. Pero aunque me puso a prueba, fue una oportunidad valiosa de entender que la palabra de Adonai, nuestra identidad como hijos de Adonai, es lo primero en el camino. En medio de esa situación salí de ese lugar diciéndole muchas gracias por haberme tenido en consideración para esta oportunidad, pero primero está mi llamamiento en el ministerio. Cosa que tampoco nunca jamás había considerado, ustedes saben. Cuando vino el llamamiento a este ministerio, no soñé desde niño, aunque tenía esa relación religiosa con Dios a la manera tradicional de la religión tradicional. Procuraba siempre hablar con Dios y siempre, aún desde niño, en esa religión tradicional, pues Adonai me dirigía, guiaba mis pasos. Pero la connotación más importante en este punto es cuando yo sé que ahora mi Redentor vive y ahora sé que puedo renovar mi vieja manera de pensar, cuando yo sé que puedo renovar mi manera de vivir, cuando yo sé que ahora tengo una identidad como pueblo, cuando yo sé que de ahora en adelante caminaré en la obediencia, en la sujeción, en el propósito. Y hermanos, déjenme decirles, para nada quiero recordar siquiera ya que hubo esas oportunidades financieramente, económicamente, cuando Adonai, lo que nosotros hemos necesitado, Adonai siempre nos lo ha dado. ¿Qué hemos necesitado? Lo más glorioso y grandioso que Adonai nos ha dado: un hogar, una familia, nuestros hijos, hoy nuestra nuera, nuestra hija, el matrimonio de mi hijo mayor, Camilo, nuestra casa, el ministerio, el trabajo ministerial. ¿Y acaso es que hemos tenido necesidad? Claro, cuando vinimos como cualquier inmigrante pasamos momentos, y ya ustedes conocen la historia, momentos seguramente muy difíciles. Caminamos un poco por ese desierto. Adonai nos sacó de nuestra tierra, nos trae a una nación como América y pensamos que aquí había unas grandezas extraordinarias, pero no fue así.
lo primero por lo cual tuvimos que pasar fue por medio del desierto. Salimos de esa condición, pero pasamos inmediatamente al desierto. Y en medio de ese desierto es cuando Adonai nos toma y empieza a darnos forma y empieza a establecernos y nos empieza a llevar a una acción. Y esa acción significa que en medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio de la crisis, la posición del emigrante y todas esas historias juntas, en ese desierto, Adonai preparó ríos de agua viva. Preparó ríos de agua viva, nos conectó con personas que nunca jamás en la vida, por supuesto, habíamos cruzado en el camino, personas americanas que por primera vez hablamos con un americano, nos damos a entender con una persona americana, nos ofrecen la oportunidad de rentar un apartamento sin tener el presupuesto para rentar un apartamento. Empiezan a ocurrir todas las oportunidades que solo Adonai puede dar. Por lo tanto, si ustedes han estado tan conectados con Israel Casa Integral por años, ustedes recordarán, mis amados, cuando he mencionado particularmente la importancia de una promesa. ¿Qué promesa tienes hoy en tu vida? ¿Qué promesa hay en tu vida? Si hay un creyente hoy aquí en Israel Casa Integral, digo, en esta sala de Israel Casa Integral o aquí a través de YouTube, si hay un creyente de Israel, no pensemos en casa local desde el punto de vista congregacional, si hay un creyente que hoy está recibiendo esta palabra y este creyente le hago la pregunta, ¿cuál es la promesa que Adonai ha entregado a tu vida? Y la típica respuesta que escucho es, bueno, pastor, la verdad, yo no tengo una promesa en particular. Yo sé que sí, hay muchas promesas en la Biblia, yo sé que Adonai da muchas promesas, pero yo no tengo una. Si no tienes una promesa de parte de Adonai, recíbela hoy en el libro de Isaías 43:15. Adonai hará caminos hoy de la manera que no lo puedes entender. Él brotará agua de la roca, Él hará que hayan ríos de abundancia, digo de abundancia en el sentido espiritual, en tu vida, en tu salud, en tu hogar, en tu familia. Hoy la Adonai nos da a entender que no es a la manera del hombre en el entendimiento nuestro, sino a la manera de Adonai. Él hace cosas que definitivamente no tengo palabras para explicar, porque no hay explicación humana para entender cómo Adonai hace brotar, repito, agua en medio del desierto. Cómo Adonai permite que brote el agua de la roca. Cómo Adonai nos llena de ese vigor de vida. Cómo es que Él nos entrega esa bendición de tener autoridad y control y dominio. Como dice Bereshit 1:28, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Adonai nos entrega esa mayordomía. Adonai nos toma de ese desierto, nos guarda en medio del extremo calor y en medio del extremo frío. Adonai nos envía el alimento, nos envía el maná, nos entrega la doble porción el día sexto y al día séptimo nos lleva al reposo. ¿Qué tal si miramos el verso 20, cómo estamos en el tiempo? Ya para cerrar y tal vez mejor dejarlo para continuarlo el día de mañana, veamos la porción de Isaías 43 en el verso 20. Dice: las fieras del campo me honran, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Dígalo conmigo, Adonai tiene un propósito conmigo. Adonai tiene un propósito en medio de esta situación, en medio de esta adversidad, en medio de esta crisis. ¿Saben? Ahora que estamos para este tiempo, para esta época, bueno, esto ha ocurrido siempre. Aquí en América está ocurriendo, y sé que todos están atentos en las noticias, están ocurriendo muchos fenómenos con el tema de migración, muchas deportaciones, muchas deportaciones hacia muchos países. Pero hablo en particular de Colombia como tal, natal de mi país original, Colombia, y me sorprendía cómo para el año anterior, dicen las estadísticas que fueron 16.400 personas deportadas de América hacia Colombia el año anterior, cuando se supone que no estaban deportando. O sea, cuando no habían las noticias de hoy para este tiempo de grabación del programa, en el que se está hablando de la persecución permanente, de persecución al emigrante, y entre comillas se dice del emigrante que tiene historial delictivo, antecedentes, entre otras cosas. Pero a la final, ahí clasifica a todo el mundo.
Hablo de esto, mis amados, ¿por qué? Porque escuché a un joven de unos 24 años, muy jovencito, un chico muy simpático, él, un joven muy bien presentado. Lo hacen en una entrevista en las noticias en Colombia a su llegada al aeropuerto y le preguntan, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proceso de deportación? Y este chico dice, aprendí varias cosas. Número 1, aprendí que nunca debí haberme ido. Wow, qué madurez, qué carácter. Aprendí a valorar lo que tengo. Aprendí a valorar que mi tierra, mi país, mi gente, mi identidad está en mi país. Aprendí que pasar las rutas por la ruta indebida, por el proceso inapropiado, por el proceso de la gente que típicamente lo hace, no era la forma. Llegará un momento en el que, si Dios me permite más adelante, pueda hacer mi trámite legal vía pasaporte, vía visa, vía jurídica, legal, de migración, etcétera. Tendré la oportunidad de ir, pero ya no con la idea de ir a quedarme o buscar los dólares, sino simplemente de ir un día y dar gracias por la oportunidad que Dios me dio. Qué palabras tan extraordinarias de un pequeño, de un joven, no un pequeño, un joven muy joven, 24 años, repito, dando palabras tan extraordinarias, que en medio de la adversidad tan difícil que pasó, con lo que significó el arresto, la condición de estar en condiciones presos, malas condiciones en la salud, en su economía, en su alimento, encadenados, bueno, etcétera, etcétera. Pero da una palabra y dice, Dios tiene un propósito para mi vida, y el propósito para mi vida es que aquí en mi tierra seré un emprendedor, seré un empresario y aprenderé a respetar a mi tierra y a valorar mi tierra. Porque si Dios me va a bendecir, me bendice aquí en mi tierra, en medio de las dificultades, o allá en ese lugar o en otro lugar a donde Él me quiera llevar, Adonai me va a bendecir. Así es que este verso 20 dice, para que beba mi pueblo, para que mi pueblo escogido pueda beber del agua que yo le doy, porque el que bebe de mi agua no tendrá sed jamás. Así es que cuando evaluamos todas las historias que ocurren en nuestra vida, nos daremos cuenta que la voluntad del Padre es perfecta. Dígalo conmigo, la voluntad del Padre es perfecta. Adonai no se equivoca. Adonai no se equivoca. Y todos los planes que Adonai tiene para nosotros se van a cumplir, porque Él nos dará agua en medio de la roca. ¿Cuál es la prueba que estés pasando hoy? Cualquiera que sea, nunca olvides la autoridad, la soberanía, la misericordia, la bondad, la promesa que Adonai ha dicho a su pueblo. Será mi pueblo un pueblo bendecido sobre todos los pueblos de la tierra. Por eso hoy decimos gracias a Hashem, porque hoy nos hace ser parte de esta casa. Israel, la casa de Israel. La casa de Israel, casa integral. Gracias, Hashem, porque nos sacaste, nos trajiste, nos has tomado con mano fuerte, brazo extendido, y nos traes a la promesa de una vida con propósito, de una vida con dirección, con una senda por la cual yo pueda recorrer. Recuerden, amados, que nuestro tema de semana tiene que ver con sendas que Dios hará, tiene que ver con volver por el camino o volver por la senda antigua. Ya vimos el principio de la senda, el fundamento de una senda que Adonai hace. Mañana continuaremos hablando un poco acerca de volver por la senda antigua. ¿A qué se refiere? La repetimos con mucha frecuencia. Paraos, deteneos, y ahora caminen por la senda antigua. Así es que mañana, mis amados, continuaremos. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar atentos. Gracias por escribir aquí en el chat los textos, las frases o las inquietudes. Gracias por sus muy buenos mensajes de bendición, de apoyo. Claro que son muy útiles para nosotros. Gracias por suscribirse en el canal de Israel Casa Integral. Gracias por dar un me gusta. Espero que le guste. Y por favor, coloque allí un me gusta y compartir la enseñanza con todas las personas disponibles que puedan recibir a través de esta enseñanza un mensaje de parte de Adonai. Shalom, mis amados. Muy buen día para todos. Toda Rabá. Muchas gracias.
hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.